que no aparece Francisco, pero ya vi el nombre. Sí, exacto. Aquí estoy. No sé si me ves en la cámara. Y si te veo en la cámara, sin problema. Bueno, aquí estamos. Vamos a dar unos minutos más, nada más para que llegue el total de nuestros invitados. Claro. Pues a las 8 por tu semblanza y bueno, con esta plática que nos traes hoy. ¿Okay? Oye, Enio, una pregunta. ¿Es posible que yo comparta también mi pantalla para la presentación? ¿O... Sí, claro. Sí lo puedes hacer, o si gustas enviármela por correo. Ok, a ver, entonces te la mando. Pues me da igual, pero si quieres de una vez te la mando.
jueves tenemos una cita a las 8 de la noche para poder compartir con ustedes a través de nuestros expertos, con ustedes igualmente expertos, pero basados en la experiencia que ellos tienen en lo que realizan con nosotros. Y pues bueno, la idea es poder traer a ustedes experiencias o ejemplos o información relevante en los temas que hoy en día, pues bueno, nos atañen, ¿no? Como por ejemplo el COVID. Entonces esta noche nuestra ponencia es escenarios de inseguridad criminal, producto del COVID-19. Nuestro ponente es el maestro Francisco Javier, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y a continuación les voy a comentar un poquito de él. Francisco Javier Franco es maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College London y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 2 diplomados, el primero en Terrorismo Islámico por la Universidad Americana de Beirut, Líbano, y el segundo en Diseño e Implementación de Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana. También es graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, William Perry, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ha ocupado diversos puestos en áreas de seguridad nacional e inteligencia en los sectores público y privado, y actualmente es director de la consultoría CIS Pensamiento Estratégico, firma especializada en temas de inteligencia y seguridad. Entre sus principales actividades está el análisis de riesgo, la ejecución de estrategias y la evaluación de acciones relacionadas con las actividades de inteligencia y contrainteligencia. En el ámbito académico, es coordinador del Diplomado en Inteligencia Criminal de la Universidad de España y México, docente en la maestría en Administración Militar para la Seguridad del Colegio de Defensa Nacional, Sedena, docente en la maestría de Geopolítica del Centro de Estudios, docente en la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del CISEN, docente en la Escuela Militar de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, coordinador de los diplomados de Mando Policial 1 y 2 en la Policía Federal, docente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de asignatura en la Ibero. Desde 2011 ha sido conferencista en temas sobre seguridad e inteligencia estratégica, donde destacan sus participaciones en el Colegio de Defensa Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales, la Unidad de Inteligencia Naval, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y en el Instituto de Formación Ministerial Policial y Pericial de la FGR. Sus áreas de investigación han sido alianzas entre grupos criminales y grupos terroristas, la radicalización como antecedente del terrorismo, la planeación estratégica en el ámbito de la seguridad y la inteligencia, el ciclo de inteligencia y su importancia en el diseño de políticas públicas y la gran estrategia. Entre sus publicaciones recientes se encuentran ¿Es posible la alianza entre Al-Qaeda y grupos del crimen organizado en México? Errores de inteligencia en el caso de Ayotzinapa, la utilidad de la inteligencia para la forma de decisiones y el apoyo de operaciones, entre otros. También ha sido colaborador del libro La seguridad humana como pilar del desarrollo social en México, editado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y el libro El terrorismo global y sus implicaciones en el ámbito de la defensa y seguridad nacional de México, editado por la Secretaría de Marina Armada de México. Finalmente, también colabora en radio, prensa escrita y televisión para el análisis de temas de seguridad nacional y seguridad internacional. Vaya, creo que con esta pequeña semblanza nos damos cuenta de que el expertise que tú nos puedes compartir en esta ponencia va a ser realmente importante, y agradecemos de verdad que hayas aceptado participar con nosotros. Sin más que decir, pues te cedo la palabra y te damos nuevamente la bienvenida, igual que a todos nuestros invitados, y adelante. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer a la Universidad de España y México por la invitación. Es un honor que me consideren, y por supuesto ahí tenemos el diplomado de inteligencia criminal, pero además que me consideren para estas conferencias tan importantes que lleva a cabo la OEM, y pues bueno, les agradezco, y por supuesto le agradezco muchísimo a Enio ahí que me haya leído mi semblanza. Entonces, vamos a dar inicio. Déjenme comparto ahora. Dije lo que es compartir. ¿Ahí ven todos mi pantalla? Sí. Sí, perfecto.
Bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a hablar de los escenarios de inseguridad criminal producto del COVID. Trataré, espero no ser alarmista, ¿no? No es mi estilo, pero bueno, algunas cosas que observo y que por supuesto podría equivocarme en mi análisis. Cuando hacemos escenarios, generalmente hacemos una perspectiva sobre el futuro y pues probablemente me puedo equivocar, pero pues es una visión sobre lo que creo que podría estar pasando ahora con el confinamiento, por supuesto post el confinamiento. Bueno, voy a hablarles de tres cosas muy específicas del contexto nacional y local y, por supuesto, los riesgos y escenarios que veo y algunas pequeñas recomendaciones. Bueno, el contexto nacional y local. Hay que entender que en el ámbito criminal las intenciones y las capacidades del criminal son lo que a nosotros nos indican cuál va a ser los cursos de acción que va a tomar. Insisto, hay criminales que tienen intenciones criminales, pero no capacidades, es decir, puede tener ganas de robarse mi cartera, pero no tiene ni una pistola, no tiene una navaja, entonces no representa necesariamente un riesgo. Hay otros criminales que tienen muchas capacidades, por ejemplo, armas, gente, entrenamiento, etcétera, pero no necesariamente tienen la intención de hacerme daño a mí, sino probablemente a otros, ¿no? En el contexto nacional hay que entender quiénes están, voy a hablar desde lo nivel federal, por supuesto, hacia lo local, para entender pues esos escenarios que pueda tener México, ¿no? Entendamos que la Sedena, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional, que está pues junto con la Secretaría de Marina Armada de México en la línea de batalla, ¿no? Luchando contra los criminales junto con la Guardia Nacional, que yo te explicaré, pero específicamente en el caso de la Sedena, además de hacer esto, recordemos que la Sedena es el segundo productor de viveros forestales en el país, es decir, tiene muchas otras actividades, de entrada, ser productor de viveros forestales, aplica plan de N3 ahorita con el COVID, combate al narcotráfico desde el 71, combate a la pobreza, entonces está metido en muchas actividades, ¿no? Eso va a limitar su capacidad operativa contra la propia criminalidad. La Secretaría de Marina Armada de México, por el otro lado, no solamente tiene que estar en la tierra, o sea, en el plano, en el territorio, ¿no? Sino también tiene que estar en el territorio marítimo, que recordemos que es mucho más grande que el territorio que tenemos aquí en la parte continental. Más o menos México tiene unos 5 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 2 millones de kilómetros cuadrados están en la parte continental, ¿no? En tierra firme, y 3 millones tenemos en el mar. Es decir, tenemos la Secretaría de Marina no solamente tiene que andar persiguiendo criminales aquí a los que ubicamos de estas bandas organizadas, sino también tiene que estar en todo el territorio nacional, que es parte el territorio marítimo, es parte del territorio nacional, que es mucho más grande, buscando a los de la pesca furtiva, buscando embarcaciones, buscando infinidad de cosas, ¿no? Entonces también tiene muchísimas actividades. El Centro Nacional de Inteligencia. Centro Nacional de Inteligencia, que es nuestra área civil de inteligencia más importante que tiene el país, está en proceso de construcción, diría yo. Era lo que antes se conocía como el CISEN. A la llegada del presidente López Obrador se transformó en el Centro Nacional de Inteligencia, entonces está en un proceso de construcción. Se perdió ciertas capacidades en seguridad nacional y se empezó a concentrar ahora más en temas de seguridad pública, porque pues está más en el combate, en el día a día de los criminales. Eso beneficia por un lado, pero por el otro lado no lo beneficia tanto, porque está haciendo cosas que antes no hacía, porque antes veía, por ejemplo, todos los temas como terrorismo, lo sigue viendo ahora, pero más desde una óptica desde seguridad pública, no desde una óptica de seguridad nacional. Entonces está adaptándose. Trabaja bien, ¿no? Yo creo que el Centro Nacional de Inteligencia hay funcionarios públicos de primerísimo nivel,
pero parece no estar influyendo en la toma de decisiones, sobre todo el presidente. Recordemos que en las áreas de inteligencia su objetivo es influir, es ayudarle a un tomador de decisiones, que en este caso es un presidente, o puede ser un director de una empresa, para que tome mejores decisiones. Entonces, pareciera ser que le cuesta trabajo influir sobre el tomador de decisiones, y entonces, aunque hagas un buen producto o un buen trabajo, pues no llega necesariamente, o el tomador de decisiones no lo toma en cuenta como probablemente debería de ser. La Guardia Nacional, por el otro lado, no está lista todavía, ¿no? La Guardia Nacional está en un proceso de construcción, de expansión, no ha creado capacidades nuevas contra la criminalidad, más bien están redistribuidas, pero ahora está concentrada sobre todo en temas de migración, y eso es un poco problemático, sobre todo para lo que voy a hablar. Es decir, tenemos mucha criminalidad, pero estamos concentrados en perseguir un tipo de crimen que es la migración, pero sobre todo estamos persiguiendo no al pollero, no al que trafica con personas, sino estamos pues siendo como una barrera, o está siendo la Guardia Nacional como una barrera para evitar que entre gente al país. Entonces es una mezcla ahí medio rara, está concentrada sobre todo en eso, por supuesto, combate a la criminalidad, pero está más concentrada en temas de migración. Contexto metropolitano, o sea, voy a tratar de hablar de la Ciudad de México, porque por supuesto, pues aquí estamos la gran mayoría de los que hoy estamos aquí reunidos. La Ciudad de México viene en un proceso de descomposición principalmente a mi juicio, desde el anterior jefe de gobierno, el doctor Mancera. O sea, no, por supuesto, no por culpa de él, sino, o sea, viene un proceso, la policía de cambiar, de perder espacios frente a la criminalidad. Lo vimos hace algunas semanas, ¿no? Hace un par de semanas, con el ataque al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde antes eso no se veía en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay cambios en la presente administración, se está reestructurando, se está depurando, y eso, por supuesto, mientras las organizaciones cambian y avanzan o se reinventan, pues el criminal no se detiene a esperar a que la Secretaría de Seguridad pues termine de reacomodarse, ¿no? Pues él sigue operando, si no lo atrapan, pues mal por los otros, ¿no? Entonces, mientras existen todos estos cambios, pues siempre el criminal es una ventana de oportunidad para que él pueda seguir delinquiendo. En Veracruz, por ejemplo, ¿no? Algo que nos pega a nosotros fuerte, porque hay muchas personas, recordemos que en el contexto criminal de la Ciudad de México, no solamente es lo que sucede aquí en la Ciudad de México, puede ser también en el Estado de México, ¿no? Ahorita hablaré de él, pero Veracruz, un tema muy importante, entre un conflicto entre el gobernador y la fiscalía, y pues eso pues lleva o conlleva a que pues el criminal, por ejemplo, pueda venir, delinquir en la Ciudad de México e irse a otro lado, o en Puebla, o en Morelos, ¿no? Es decir, existe no solamente la criminalidad muta, la criminalidad avanza, y encuentra espacios de oportunidad, pues en contextos, en ciudades que están muy pegadas, ¿no? El Estado de México, por supuesto. En Morelos hay también un contexto donde un gobernador pues a mi juicio, con un cierto revanchismo político, con la pasada administración, entonces pues se pelean entre ellos, insisto, pues el político se puede pelear entre ellos mientras pues el criminal no se pone a ver la tele a ver cómo pelean, sino sigue haciendo su trabajo, pues mientras siga pudiendo, ¿no? Datos nada más para tener claro. De 2014 a 2020, el contexto de criminalidad es bastante devastador, porque creció la economía y la pobreza, ¿no? Creció el crimen organizado, y sobre todo no solamente desde 2014, sino muchos años, ¿no? O sea, esto lo puedo tomar nada más porque así lo quise tomar esta fotografía de esto, pero realmente el crimen organizado viene aumentando muchísimo, polarizándose, más organizaciones criminales, hay mucha debilidad institucional y por supuesto hay violencia social. Es decir,
elementos nada alentadores para un contexto criminal. El homicidio doloso de 2014 a 2020 aumentó un 172% en el país. Todas son cifras a nivel nacional. El robo de vehículos aumentó 228%, el robo con violencia 672%, el robo sin violencia 259%. Es decir, a diferencia del discurso oficial de que pueda tener cualquier gobierno, o sea, de todos los partidos, pero a diferencia de ese discurso que luego yo le llamo de cuentas alegres, donde pues el país va perfecto y lo hemos hecho súper bien, etcétera, pues la realidad es otra, ¿no? La criminalidad sigue subiendo, son más débiles las instituciones, lo veamos ahorita, la Sedena tiene mucho que abarcar, la Secretaría de Marina Armada de México tiene muchísimo que abarcar, y no son muchos elementos, ¿no? Nada más me faltó decir eso, la Sedena, soldados en México tenemos alrededor de 220,000, mientras que marinos tenemos alrededor de 77,000, y Guardia Nacional tenemos alrededor de, pues según datos oficiales, unos 50,000 a 60,000 efectivos, ¿no? Entonces no son muchos para la cantidad de problemas y hacen muchas cosas, ¿no? Robo a negocio de forma violenta, robo con violencia, secuestro, o sea, es decir, los temas siguen subiendo, ¿no? Y esto, por supuesto, el crimen sube, se aumentan otros factores como economía, pobreza, etcétera, que pues insisto, es una mala mezcla para todo lo que, para los entornos criminales. Riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos veo? Una vez que hablamos un poquito del contexto nacional, ¿qué riesgos veo? Bueno, yo creo que veo 3 tipos de riesgos, a mi juicio. Políticos, económicos y sociales. Políticos, veo que hay un mal mensaje por parte de las autoridades políticas al criminal. ¿A qué me refiero con esto? El criminal ha pegado fuertemente a la autoridad, ¿no? El criminal utiliza la violencia para alcanzar un objetivo. Es decir, o sea, el criminal y la violencia van pegados de la mano. No eres un criminal sin ejercer violencia, porque la violencia te sirve para quebrarle la voluntad al otro. Es decir, yo llego o el criminal llega, saca la pistola y dice, dame tu cartera. Tiene que ser a través de un método violento para que le des la cartera. Porque si llega y te dice, por favor, dame la cartera, pues nadie le va a hacer caso, ¿no? Te vas a terminar riendo. Entonces el criminal utiliza esa violencia para romper la voluntad, ¿no? O sea, para que tú digas, no, pues yo no tengo armas, no tengo nada, entonces mejor ahí te va la cartera, ¿no? Pero cuando el criminal ejerce la violencia en contra de la autoridad, el escenario es distinto, porque, pues, insisto, tú y yo, pues, no tenemos mecanismos de defensa, pero la autoridad sí tiene mecanismos de defensa, tiene muchos. Entonces, ejercer violencia en contra de la autoridad es realmente una mala apuesta para el criminal, aquí y en cualquier parte del mundo, porque si tú vas y le pegas al policía, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar la policía y va a venir por ti, te va a aventar todo el aparato y te va a reducir tu negocio, ¿no? Pero lo que hemos estado observando es que, por ejemplo, a raíz sobre todo de un evento muy importante que fue Culiacán el año pasado, la autoridad se le presionó, se le ejerció violencia y la autoridad cedió. Hay muchas veces que la autoridad cede, ¿no? Pero el mensaje que queda es que si tú presionas, entonces la autoridad va a romperse su voluntad rápidamente, cuando tendría que no romperse esa voluntad. Insisto, eso lo esperas de un ciudadano que no tiene mecanismos de defensa, pero no lo esperarías de un gobierno. Entonces hay un mal mensaje. Después, ¿recuerdan? Hace poquito hubo el asesinato de un juez, hace unas semanas, en Colima. ¿Y qué pasó después de con Culiacán no ha habido un solo detenido después de Colima, ¿no? O sea, digo, después de Culiacán. Se hace presión, pero la autoridad no detiene a nadie. O sea, no va al otro día y dice, a ver, tú fuiste, vente para acá y te meto a la cárcel. Para mandarle un mensaje al criminal y decir, lo que tú hiciste
pues te pasaste, ¿no? O sea, esto no lo puedes volver a hacer, entonces este es el castigo. Pero entonces con Culiacán no pasó nada. Después, este juez que fue asesinado junto a su esposa, pues detuvieron a 2, ¿no? Días después. Entonces, la banda criminal que haya sido, imagínate, pues perder a 2 miembros, pues realmente no, o sea, no, en términos operativos no es nada, ¿no? Imagínate si tu organización tiene 200 miembros para pelear y para delinquir, pues perder a 2, pues es prácticamente desechable, ¿no? Y lo que pasó contra el secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México también es un mal mensaje al criminal, porque tan solo en números claros, ¿no? El ataque al secretario eran 30 personas, aproximadamente 30 personas, y de los cuales solamente se ha detenido a 19 personas, 10, 12 carros y pues unas 40 armas. Otra vez, si tú eres el cártel de Jalisco, quien haya sido, si tú, pues 19 personas no son nada, no representan nada para ti, que te congelen algunas cuentas, que te quiten 20 vehículos, pues imagínate para el nivel de que estamos hablando de una organización que puede tener negocios hasta en Europa, pues realmente le quitaste un pelo, ¿no? Entonces, el mensaje político es muy endeble y eso es un riesgo, porque si tú no le estás, tú no le dices al criminal, si tú haces esto, voy por ti, entonces, ¿qué es lo que aprende el criminal? Pues puedo seguir haciendo lo que yo quiera. 2, hay una inconsistencia en los esfuerzos de coordinación, comunicación y entendimiento entre las autoridades estatales y federales. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les hablaba antes, la Guardia Nacional está en construcción, el CNI está en construcción, la Sedena, y todas son grandes instituciones, se desintegró la Policía Federal, tienes a la Sedena pues construyendo desde un aeropuerto hasta plantando arbolitos y, o sea, como siempre digo, es que no sé cómo rinden los 220,000 efectivos, porque en la mañana hay que construir un aeropuerto, después plantar un arbolito, después aplicar plan DN3 porque ya llegaron las lluvias hasta el cuello en Iztapalapa, y después combatir al criminal, o sea, todos son lo mismo, ¿no? O sea, no son los que están, ¿sí? Y además tienes instituciones creándose, con otras instituciones ya creadas, pero haciendo demasiado, y entonces la línea de mando no está muy clara, porque además el presidente López Obrador lo ha hecho muchas veces de forma muy específica, creo yo, que él es partidario de la no violencia, y eso está perfecto. Lo que resulta es que eso, para la gente que está en la línea de batalla frente al criminal, no es muy claro. Es decir, si yo le disparo o espero primero a que me dispare y después le disparo yo, o sea, es complicado, ¿no? Puede estar muy bien en el discurso político, pero falta definiciones. Entonces, eso es un problema para la gente que está, pues, en el día a día. Y el tercer riesgo político que veo que son las elecciones del próximo año. En el próximo año, el ciclo electoral empieza en octubre de este año y acaba en junio del siguiente año. ¿Qué significa esto? Que difícilmente el político en campaña le encanta prometer todo, pero no asume ningún riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué político en su sano juicio durante este periodo va a aplicar fuerza en contra del criminal? Porque si le sale mal, ¿no? Imaginemos que, a ver, vaya la policía y deténgame a toda esta banda de delincuentes. Entonces ahí va la policía y desafortunadamente se mueren 2 civiles que iban pasando por ahí, y entonces la prensa y lo hiciste mal y la policía no está capacitada y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué político va a jugarse pues su capital político en estos momentos? Es mejor, yo creo que el político está pensando, pues mejor hago como que hago, aunque no haga nada, ¿no? Pero así no pierdo la influencia, la confidencia, la amistad que tengo con el presidente. Porque si le genera un problema, ¿no? Pues el presidente va a dejar de hablar y va a dejar de hablar, y entonces ya adiós capital político. Entonces, un riesgo importante. Términos económicos.
Creo que hay afectaciones inflacionarias derivadas de la inseguridad y el confinamiento. El país, lo está diciendo el Banco de México, no, porque lo decía Hacienda, como que va a ser una especie de va a caer la economía mexicana, pero después va a subir, ¿no? Una especie de V, y el Banco de México dice no necesariamente es una V, probablemente es una W, ¿no? O sea, baja, sube, vuelve a bajar y vuelve a subir, pero eso puede pasar largo tiempo. Es decir, hay una afectación en el empleo, en el dinero que tenemos los mexicanos, y eso pues no ayuda, por supuesto, ¿no? Porque la gente pues puede llegar un momento en que tome una decisión de decir, bueno, o salgo y me robo, saboteo, o me meto ¿cómo se llama?, al Walmart y a robarme todo, ¿no? O no como, ¿no? Entonces, estos eventos que hemos visto, ¿no se acuerdan de el gasolinazo, cuando se da el gasolinazo con el expresidente Peña, que la gente sale a las calles y toma, entonces es algo que podríamos estar previendo, ¿no? Debido a estas afectaciones en lo económico. También que puede haber tardanza en negociar proyectos de infraestructura, ¿no? Recordemos que pues el dinero que hay circulando en un país no solamente lo provee un gobierno, el gobierno provee muy poco. Quien lo provee principalmente son capitales muy importantes que dan trabajo, y entonces ese trabajo ayuda a que tú tengas una estabilidad económica y no salgas a delinquir. Pero entonces, si no hay proyectos de inversión, porque pues, se pelean unos con otros y el político no quiere o los políticos no quieren, entonces pues no hay inversión y pues no hay trabajo, ¿no? Iban a poner un hotel aquí que iba a dar tantos empleos, y además no solamente empleos directos, sino el hotel iba a contratar a los que hacen las fundas para las almohadas en un pequeño localcito, entonces pues eso ya no va a suceder, ¿no? Y hay diversificación económica de la delincuencia organizada. No crean, el delincuente no se queda de brazos cruzados. Cuando hablamos de delincuencia, generalmente hablamos de más de 30 delitos, desde temas como narcotráfico, pero puede ser trata de personas, ciberseguridad, puede ser tráfico de cigarros, tráfico de alcohol, de medicinas. Entonces, el delincuente pasa, su estructura militar, su estructura operativa son los mismos 100 que hablábamos, pero ahora en lugar de traficar cigarros, pues como ya se le cerró ese negocio, entonces va y mejor secuestra, ¿no? Entonces, eso es importante porque, insisto, tienes todo el problema arriba de las instituciones, un poco peleándose, un poco construyéndose, etcétera, y pues insisto, el de abajo no se va a esperar a que tú te pongas de acuerdo. Y sobre todo sociales, la descomposición social, sobre todo en municipios. Afortunadamente, pues sigue llegando dinero de los Estados Unidos a México, y eso hace que el municipio que reciben mucho de ese dinero, pues estén estables. Pero si la economía de los Estados Unidos cae y entonces el migrante que manda dinero deja de mandar dinero al municipio, pues en el municipio se quedan sin dinero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se descompone más rápido eso, y si se descompone el municipio, puede descomponerse, por supuesto, los estados, y los estados a la federación. Es decir, tienes problemas mucho mayores. Hay capacidades limitadas para regenerar las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Realmente y eso afecta a mucha gente que percibe la injusticia como un problema. O sea, no se trata solamente de decir debe haber justicia, sino que no hay suficientes recursos para que estas instituciones puedan transitar hacia ofertar mejor justicia. Y tardanza en fortalecer el Poder Judicial, ¿no? Y eso es un problema porque lo hemos visto, pues la policía puede hacer su trabajo y detener a una persona, pero se lo entrega al Poder Judicial y el Poder Judicial pues lo suelta, ¿no? Porque llega un cañonazo de 10 millones de pesos, y entonces pues el Poder Judicial dice, bueno, pues aquí hago como que no, tú no fuiste y como que nadie te vio, y entonces vas para afuera. Entonces, existe un problema y eso no alimenta los escenarios planteados, por supuesto. ¿Qué escenarios veo? ¿No? Al menos veo un escenario 2021, lo pongo en amarillo, que sería como el mejor, ¿no? El que nos podría pasar, yo le llamo de transición.
donde pudiera, si las cosas se hacen de otra manera, por ejemplo, con definiciones políticas muy claras, con compromisos mucho más establecidos, más allá del discurso, sino realmente con acciones directas, podríamos estar neutralizando la influencia y la capacidad operativa de los criminales mediante la seguridad, o sea, dando un manotazo en la mesa y diciéndole, a ver, el mensaje no es que tú puedes hacer conmigo lo que quieres, sino cuidado y me tocas a mí o a la población, por supuesto, porque voy tras de ti, o sea, voy y detengo no a 2, sino detengo a 600, ¿no? Muchas veces en Estados Unidos, cuando hace muchos años se asesinó a un agente, unos criminales aquí en México asesinaron a un agente de la Embajada de los Estados Unidos, al agente Zapata, hace quizá como unos, no sé si unos 8 años, quizá 9 años, ahí en San Luis Potosí. Los Estados Unidos al otro día lo que hicieron fue detener a 600 miembros de esa organización, o sea, en los próximos días lo hicieron, que estaban operando en los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos decían, bueno, te voy a mandar un mensaje de que no te puedes meter con nosotros, y van 600, o sea, 600 sí son muchísimos, ¿no? O sea, les pegas mucho más para darles un golpe de fuerza. Bueno, insisto, aquí en México luego agarramos a los perpetradores y son 5 y pues ya nos tomamos la foto y ya. Entonces, habría que neutralizarse la influencia de forma correcta en la capacidad operativa de los criminales, e iniciar un proceso de desmovilización efectivo de grupos criminales. Es un problema, porque los criminales no lo estamos desmovilizando, no lo estamos desarmando, y no estamos, o sea, nada, estamos pues esperando a que se rindan y que pues dejen de hacerlo porque pues yo se los pido, ¿no? Es complicado, nadie quiere utilizar más fuerza, ¿no? Lo que antes funcionaba, por ejemplo, en épocas de Calderón, pues a mi juicio tampoco funcionaba, ni con el presidente Peña, a mi juicio, ¿no? Pero el punto es encontrar, tampoco no hacer nada es positivo, hay que hacer algo distinto, creo yo. Lograr, por supuesto, una aplicación racional y más efectiva de los recursos fiscales. No solamente se trata de recortar para dárselo a la gente que más lo necesita, eso estamos de acuerdo todos, pero se necesita también reinvertir en las capacidades de inteligencia y seguridad porque se tiene que seguir haciendo el trabajo. Y se podría transitar de un escenario de inseguridad a otro en 2022, de un restablecimiento del orden político, seguridad y desarrollo, creo yo, insisto, haciendo bien las cosas. El escenario rojo sería el escenario de estancamiento, el que yo creo que habría poco y al que parece que nos acercamos más, ¿no? Pocos avances en el modelaje del nuevo sistema de seguridad y procuración de justicia, es decir, que lo que avancemos, pues transitamos de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República, pero pues yo todavía no entiendo qué hacemos distinto hoy, ¿no? Entonces, hay un poco avance en esa transición, no se logró nada. El CISEN, por ejemplo, o el CNI no es mejor de lo que era el CISEN antes, entonces pues realmente tampoco sirvió de mucho. Que la Guardia Nacional no pueda hacer, con todos los grandes elementos, insisto, que hay en todas las instituciones, pero no logre ser mejor que la Policía Federal. Eso realmente sería un estancamiento. Que las detenciones de miembros de la delincuencia no afecten sus estructuras, lo que les comentaba, y que solamente sirva para hacer un repliegue táctico y su posterior reorganización. Es decir, yo agarro a 19 del cártel de Jalisco pero pues, ¿qué es lo que va a hacer el cártel de Jalisco? Pues perfecto, me guardo 2 meses y al rato, pum, otra vez voy y doy un ataque porque pues no pasa nada, ¿no? Los grupos del crimen organizado logren superar sus conflictos internos y continúen su expansión hacia otras ciudades. Ya lo vemos antes, en épocas del doctor Mancera, decíamos, no hay crimen organizado en la Ciudad de México. Por supuesto que había. Tan había que, pues, aquí había criminalidad, pero imaginemos que sigan expandiendo todavía más y que empecemos a ver más
esos escenarios que luego vemos de tomaron la calle y se dieron ahí 20 contra 20, ¿no? Pues lo sigamos viendo todavía en ciudades donde antes no lo veíamos, como hace poco, pues en pleno Ciudad de México, una de las zonas más caras de la Ciudad de México, etcétera, y pues ahí se agarraron a balazos como si eso fuera, pues cualquier otro campo, ¿no? En otro lado, ¿no? Los indicadores de violencia e inseguridad se mantienen y repuntan, que eso sería un problema de estancamiento, porque eso es lo que está pasando, creo yo. El rojo creo que es el que más, ¿no? Se acerca a lo que estamos viendo. Se inhibe el efecto expansivo de los programas y acciones gubernamentales, es decir, con todo y el gran esfuerzo que hace este gobierno en contra de la pobreza, que es maravilloso, por supuesto, pero se inhibe eso por la criminalidad. O sea, no logras realmente incidir. La estrategia del presidente López Obrador es, por supuesto, atacar el problema desde raíz. Tiene mucha lógica. Pero si realmente no logras hacer que de raíz se arranque el problema que da origen a la criminalidad, entonces, pues, tiraste el dinero a la basura prácticamente, ¿no? Porque no lograste que se transitara nada. Puede haber servido, pero tú invertiste eso para dejar a otros descobijados. Y por último, el factor de atracción de inversión productiva se neutraliza. La gente no decide invertir dado un estancamiento de criminalidad muy importante. Con esto, dejaría pie, creo que más o menos ando en tiempo más bien para resolver dudas o comentarios y que podría enriquecer un poco más, por supuesto, esta visión, dado el expertise, por supuesto, que tienen todos ustedes. Ok, muchas gracias. No sé si alguien quiera participar. Tenemos un comentario ahorita en la parte de nuestro chat, en donde, muchas gracias por tu comentario, nos comenta: ¿qué tal una dosis de represión como en el periodo de Arturo Durazo? Se tenía controlada la delincuencia y la policía era temida, respetada. No, yo creo que no es una solución la represión. Por supuesto, lo único que genera la represión es más descontento y en épocas de Durazo lo único que sucedía era que se replegaba en ese momento el criminal, pero se terminaba yendo a las montañas y al rato terminaban siendo grupos insurgentes, ¿no? Tuvimos surgimientos como el propio PR, tenemos como la Liga 23 de septiembre, etcétera. No, yo creo que la represión, por supuesto, no es el asunto. Creo que tenemos que invertir más al menos creo yo, no es fuerza contra fuerza. No es que tenemos que ahora que comprar bazucas para ganar a los criminales, ¿no? O dejar que los policías utilicen Barrett, porque el criminal utiliza Barrett de calibre 50, entonces yo también utilizo calibre 50. No, yo creo que tiene que ser más el fortalecimiento de la inteligencia. Creo que tiene que ser más, creo que es la inteligencia es nuestra mejor opción que tenemos porque damos mejor información a partir de que entendemos mejor el terreno. Para eso creo que capacitación, temas como mayor fortaleza a la propia policía, creo que puede ser muy claro. O sea, siempre te van a pegar. Pero el mensaje que debe dejar la policía es: si me tocas o tocas a los ciudadanos, el costo para ti es altísimo. Si te tengo que hacer el costo muy alto y tengo que ir por ti y voy a ir por ti y por tus 200 integrantes y pues listo, ¿no? Entonces, más que represión, insisto, será inteligencia. Muy bien. Tenemos un comentario, gracias Francisco, tenemos un comentario de Diana Márquez: la represión es la experiencia priista. Tenemos otro comentario de Antonio Aba: mientras existan clientes que pidan droga, siempre habrá narco, el detalle está en el consumidor. La educación le falta mucho, ¿no? De parte de Antonio Luna: en suma, ¿cuántos elementos tendrán todas las policías estatales y municipales? Las policías estatales y municipales son, la policía estatal más grande es la policía de la Ciudad de México.
es una policía que tiene alrededor de unos 75,000 efectivos. Es decir, casi son un poquito más que la propia Marina, ¿no? Y recuerden que la Marina tiene mucho más territorio que vigilar. De ahí en fuera, entre todas, o sea, hay policías, Jalisco, por ejemplo, tiene una policía importante, Puebla, Monterrey, etcétera, pero van menos. En total, entre policías estatales y municipales, estaremos llegando alrededor de los 600,000, 700,000 policías. Junto con la parte federal, logramos tener alrededor de 1,000,000 de personas dedicadas a esto, ¿no? Es un universo de un millón más o menos. Que son muy pocos, relativamente pocos, frente a lo que, frente al universo de los criminales, ¿no? Correcto. Ok, gracias. ¿Sí? José Luis Ángeles Mireles nos dice que entonces podríamos decir que en la actualidad los cambios que se realizaron con la Administración de Justicia no funcionan correctamente y por tanto es una inversión inútil. Yo creo que las inversiones que se han hecho en Procuración de Justicia pueden ser muy útiles. El problema, a mi juicio, mi expertise no es en Procuración de Justicia, pero yo, o sea, como un ciudadano común y corriente, lo veo, digo, yo no veo ahorita la diferencia entre la Procuraduría General de la República y la Fiscalía, o sea, una diferencia realmente contundente. O sea, más allá de que pues ya encontramos un segundo de Ayotzinapa, digo, pero bueno, ¿realmente qué? O sea, ya estamos procesando mejor al delincuente, ya lo estamos dejando en la cárcel, el Ministerio Público es mejor o los peritos son mejores. Yo todavía no lo encuentro. Ojalá sirvan, por supuesto, ojalá que no sea una inversión tirada a saco roto como tantas que tenemos en este país. Yo, como mexicano, digo, por favor, que funcione. Pero, insisto, no lo veo todavía. Ok. Una más, de Alberto Medel. Los convenios internacionales con respecto al respeto a los derechos humanos y el asesoramiento legal que obtienen las organizaciones delictivas también son un candado y cinturón para las autoridades. Sí, ese es un buen punto. Por supuesto, la violación de los derechos humanos, o sea, nadie quiere repetir abusos y que se cometían en otras administraciones. Es decir, de llegar y lo que ha dicho el presidente es muy cierto, de llegar y poder rematar a varios, ¿no? Nadie quiere eso, o sea, nadie quiere eso. Por supuesto, el criminal tiene sus derechos humanos y tienen que ser garantizados por el propio Estado. No, el tema de los derechos humanos no es que impida necesariamente a las fuerzas del orden hacer su trabajo. Lo que yo creo es que los derechos humanos también tienen, y las reglas, todas las para tratar a los delincuentes, tienen que cambiar no para ser una camisa de fuerza para el funcionario, tienen que ser para facilitar también el trabajo. Es muy cierto que tú no puedes llegar con el criminal y decirle, oye, a ver, por favor, quiero que te rindas, porque pues no se va a rendir, es un tipo que está acostumbrado a la violencia, entonces no va a ser tan fácil. En algún momento veíamos en el Diplomado de Inteligencia Criminal aquí en la UEM, a estos anarquistas que van en las marchas y van rompiendo todos los vidrios de todo en Reforma, ¿no? De todos los negocios, y ellos tienen un manual hace tiempo que fue filtrado, un manual donde ellos dicen, en el momento que te agarren, tú hazte la víctima. Y entonces tú empiezas a gritar, me están golpeando, y van en parejas. Y el otro filma para pues presentarlo al juez y decir, miren, ¿no? Lo golpearon, porque el policía, pues se resiste. ¿Qué hace el policía? No le puede decir, por favor, súbete, ¿no? Sé bueno, y no, pues lo agarran entre varios y pues lo avientan a la camioneta. Uy, pues violencia. Uso excesivo de la fuerza, va para afuera, ¿no? Entonces, esos son los problemas que se tiene. Nadie quiere que no se violen los derechos humanos, ¿no? Por supuesto que no. Pero
tienen que plantearse desde otra forma para poder facilitar la labor de las personas, entendiendo el contexto, que no es un contexto fácil, ¿no? Operar en el día a día. Correcto, de acuerdo contigo. De parte de Gregorio César Reyes, buenas noches, maestro. Desde su punto de vista, ¿cuál sería una adecuada estrategia para avanzar en contra del crimen organizado sin afectar más la economía y población? Yo creo que para no afectar la economía, yo creo que lo que están temiendo muchas personas, o sea, inversionistas, etcétera, a mi juicio, es que dicen, a ver, si yo voy y pongo una fábrica de lo que quieras, que va a costar 1,000,000,000, la pongo en el estado, y si vienen y me atacan, a mí me gustaría, o sea, viene y me extorsiona el criminal, a mí me gustaría poder llamar a algún teléfono y que vengan y me controlen este asunto, ¿no? O sea, que apliquen la fuerza contra este criminal. Lo que pasa, lo que creo es que no están encontrando voluntad política para hacer esa acción, ¿no? Entonces, el inversionista dice, pues voy a arriesgarme, o sea, lo único que quiero es que se cumpla la ley. Si me vienen a asaltar, si me vienen a robar, pues que se cumpla la ley. Pero si no hay nadie del otro lado porque sí hay gente que lo puede hacer, pero la instrucción parece ser, no hagamos mucho. Entonces, mi estrategia sería, demos un golpe certero, contundente a las estructuras criminales. Con lo del exsecretario García Harfuch, muy lamentable, el tema era, pues, aprovechar para dar un golpe en la mesa, decir, a ver, vamos por toda la organización del cártel de Jalisco y listo. Y entonces los deshacemos y entonces ahí sí el mensaje es para todos de, ojo, si tú te vuelves a plantear por aquí, entonces esto es lo que te va a pasar. Entonces el mensaje a los inversionistas es, a todos los vamos a proteger, al pobre y al rico, ¿no? O sea, porque eso es lo que debe hacer un gobierno. Entonces, eso sería para mí una estrategia correcta, mandar un mensaje desde lo político hacia abajo de que, si bien yo creo en la no violencia, pero si te metes con nosotros, sí hay uso de la fuerza. Ok, en esa línea con Óscar Sánchez tenemos, enfrentar al crimen organizado es enfrentar a su estructura como criminales o a una estructura de inteligencia del mismo crimen organizado. Sí, es una excelente pregunta. Enfrentar a las estructuras del crimen organizado puede ser un cuento de nunca acabar, es muy cierto, porque pues no existe, las organizaciones criminales en México, hay organizaciones que son extremadamente verticales, es decir, que tienen un jefe y 50 personas ahí al lado de él y que son sus pistoleros. Entonces, si tú llegas y detienes al jefe, probablemente pueda funcionar en esa organización tan vertical que el resto caiga. El problema es que tenemos pocas de esas. De las que más tenemos son organizaciones horizontales, en donde si tú le pegas al de arriba, pues ya hay tantos que saben que en el momento que se muera o detengan al de arriba, a ti te toca. Porque ya la estructura es totalmente horizontal, ya son como franquicias. Y entonces no basta con acabar a uno. Entonces tienes que entender, tienes que hacer estrategias diferenciadas para atacar al crimen organizado. A unos funciona algo y a otros funciona otra cosa. Tienes que entenderlos bien. Para eso es necesario, pues, hacer análisis más profundos de esto, ¿no? Correcto. Moisés Montel nos comenta, sería una cuestión más inteligente si una política social antes que una política criminal, pero seamos realistas, no existe ese mensaje, esa prevención cuando se expone o se ataca al policía, salvo al jefe de la Secretaría de la SCC, pero los demás, ¿qué? O sea, que es más o menos con lo que hablabas hace rato, ¿no? De detenciones y todo esto. Claro. Sí, y cuando atacan al policía común y corriente no sucede nada. Pero tampoco creamos que pasó mucho con el ataque al secretario. O sea, eso es lo peor del caso. Ataquen a un secretario y detienen solo a 19, ¿no? Pues si yo fuera una organización criminal, digo, pues es un costo a pagar. O sea, es un costo de mi inversión, ¿no? No realmente me quitaste un pelo. O sea, y entonces ahora imagínate, el policía de calle se siente mucho más indefenso, ¿sí? Y eso imposibilita su trabajo. Claro.
Claro, de acuerdo contigo. De hecho, Alberto Medel nos dice, ahorita por la pandemia se está privilegiando la salud del delincuente, ¿no? O sea, Claro. tal cual. Y Miguel Ángel Tadeo nos dice, la delincuencia aumentará mientras falte cultura y educación o mejores trabajos que sean mejor pagados, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, hay ejercicios muy interesantes de esfuerzos para que no solamente sea un tema de mejor pago, sino que puedan hacerse contraprestaciones. Yo recuerdo en la Secretaría de Marina Armada de México en la entrada, como un maniquí en la Secretaría, donde hay un marino, no es un maniquí vestido de marino, encarcelado. Y te dice, ojo, si tú caes en la corrupción, vas a perder becas para tus hijos, vas a perder el seguro para tus hijos y tu esposa, vas a perder la casa, vas a perder un montón de cosas. Lo que te está diciendo el mensaje no es tanto para ti, ¿no? Sino puedes perder muchísimo más al meterte al otro lado. Yo creo que la policía tiene que entender eso. Los espíritus de cuerpo son importantes para que no se dejen corromper. Insisto, no solamente aumentar el salario, sino tener, por ejemplo, becas en universidades. O sea, que el policía entienda que su trabajo es mucho más, le dan mucho más por aquí y por allá, que entonces pues esté más incentivado hacer mejor su trabajo y pues también sea mucho más respetado, ¿no? Su trabajo, eso es muy importante, el tema cultural es importantísimo. correcto. Andrés Irigoyen nos comenta, la prevención mediante correctos programas sociales, enfoque de policía con mando único, como la de la Ciudad de México, replicada a los estados, y la correcta reinserción del sistema penitenciario podría disminuir de manera significativa los índices delictivos. Sí, yo creo que o sea, el tema del mando único también, a mi juicio, una opinión muy personal, creo que también puede estar sobrevalorado, porque no necesariamente porque tengas un mando único vas a tener mejor policía. La puedes tener mejor pagada, pero puede estar mejor pagada y seguir haciendo lo mismo. Es como en algún momento me tocó participar aquí en un trabajo en la Ciudad de México, cuando se hizo toda esta inversión de las cámaras. Decían, no, pues a más cámaras, mayor vigilancia, y entonces la delincuencia no le entra porque va a haber una cámara ahí. Y yo decía, bueno, Londres, por ejemplo, es la ciudad con más cámaras en el mundo, y eso no ha significado que el delito desaparezca o realmente se reduzca, porque el criminal encuentra muchas formas de hacerlo, o sea, no lo inhibe eso, ¿no? Lo pueden inhibir otras cosas, mayor presencia policial, etcétera, pero no solamente ayuda a eso. Entonces, yo creo que no hay una receta mágica, eso es importante frente a la criminalidad. Cada país tiene que hacer, o cada ciudad tiene que hacer su propio traje a la medida. Y ese traje a la medida tiene que estar construido con la cultura local, tiene que estar construido con el conocimiento local. Entonces, por eso una policía única puede funcionar en algunos casos, pero no necesariamente en otros. La Ciudad de México, pues, tiene una función, sí, pero ya llevamos muchos años con esto. Entonces, pero no lo veo, por ejemplo, en un estado como Chihuahua, no lo veo en Chiapas, por ejemplo, lo veo mucho más complicado. Entonces, tiene que hacerse un traje a la medida, con normas básicas para todos, pero con un traje a la medida, a mi juicio. Correcto. De parte de Carlos López, felicito al ponente por su capacidad de análisis de este tema tan importante, pero también muy extenso. Supongo que sea un tema tratado en alguno de los congresos que organiza nuestra universidad, pero que propone que desde nuestra trinchera ciudadana podamos hacer, ¿no? Pues la pelota está en la cancha de los gobiernos, sobre todo en las tomas de decisiones que menciona. Aquí aprovecho para hacer un comentario que sí, próximamente vamos a estar anunciando ya nuestro tercer congreso, en donde de cierta forma alberga este tema en criminología y criminalística. Entonces, bueno, ya por ahí estarán recibiendo más información al respecto. Rocío Gómez, la corrupción es un grave problema, existe desde los gobiernos, lo cual no permite la impartición de justicia. La falta de valores en la sociedad no nos permite mejorar. Sí, por supuesto, la corrupción es ahí un tema muy importante, que creo que tiene que combatirse. Hay dos tipos de corruptos también, o sea, no solamente la corrupción como tal,
hay un corrupto al que le gusta ser corrupto, ¿no? O sea, llega al lugar y ve que se roba. Pero también hay otros que caen en la corrupción porque son mucho más vulnerables. Imaginemos, por ejemplo, al celador del Chapo Guzmán, ¿no? Pues que tiene un sueldo así y lo ponen a vigilar a un capo de muchísimas capacidades y que el capo llega y le dice o cooperas o te mato, y entonces el celador va y le dice a su jefe y el jefe no le cree, entonces la institución no los protege, entonces dicen, pues mejor le entro, ¿no? Y eso es un problema, o sea, también tenemos que distinguir entre a cuál le gusta realmente robarse el dinero y cuál está en una línea de mando tan vulnerable que cae en eso. Exacto, para protegerlo, ¿no? Correcto. Muy bien. Dolores Imelda Arteaga Gómez. Todo empieza desde casa. Si los padres comenzamos por educar a nuestros hijos para ganarse las cosas y no tomarlas de la manera fácil. Pero mientras los padres no impongan autoridad, inculquen principios y valores, la delincuencia, más allá de disminuir, aumentará notoriamente. Creo que estamos de acuerdo. Así es, totalmente de acuerdo. Aide Torres, buenas noches. ¿De qué forma estarían aprovechando los grupos de crimen organizado la pandemia? Bueno, el tema es que lo aprovechan en varios sentidos. Desde el punto de vista, el criminal, o sea, con la pandemia se despejó mucho las calles, ¿no? El día a día y el tránsito. O sea, el criminal estaba acostumbrado a pararse en una esquina y pues ahí pasaba gente y entonces pues te asaltaba y no pasaba el policía. Pero el criminal lo ha aprovechado hacia transitar hacia otro tipo de negocios, por ejemplo, el cibercrimen, ¿no? Entonces, como sé que tú vas a hacer alguna operación a través de internet, entonces robo tus datos, ¿sí? Y pues si sales a la calle, o llego y toco a tu casa sabiendo, oye, venimos a hacer una encuesta sobre el COVID, ¿no? Y llegas y te asalto. Es decir, lo aprovecha de muy distintas formas. No deja de operar, sino termina adaptándose a las nuevas circunstancias y encontrando negocio. Por eso se han dado también mucho, no sé si vieron en estos meses, mucho asesinato de personas. No, pues asesinaron a 3, a 4, porque también aprovechan para deshacerse de sus rivales. Sí, o sea, como hay menos gente en la calle, pues dicen, pues tengo más tiempo libre, ¿no? Entonces voy por el rival que me la debía y voy y pues lo trueno, ¿sí? Entonces, también ha servido para eso. Correcto. Comentario de Antonio Luna: el costo de la contratación de seguridad privada eleva los gastos de los empresarios y ello repercute en elevación de precios. Correcto. Diana. Así es. Justamente la delincuencia organizada, diversidad de delitos no convencionales, tiene una estructura, inteligencia, visión y aliados políticos. Entonces, el control está arriba. Coincido con la voluntad política y acuerdos que establecen grupos de poder. Asimismo, se debe tener una estrategia intelectual y material. Sí, totalmente de acuerdo. Debe hacerse una estrategia a varios niveles. No solamente en lo social, también en lo político, en lo económico, porque todo eso influye en el escenario criminal. En la medida que actuemos por varios frentes, pues creo que tenemos una mejor posibilidad. Este escenario rojo, pues tratarlo de pasar al amarillo y en una de esas a uno verde, mucho más favorables, ¿no? Así es. Comentario de Alberto Medel: las estructuras del crimen organizado son un monstruo de 1000 cabezas. Van desde la piratería, cobro de piso, robo, extorsión, sabotaje al comercio, etc. Están en todos lados, así que si detienen una parte de la organización, alguien de la misma organización delictiva está esperando ocupar el lugar. Y pues eso lo vemos hoy en día con el narco, ¿no? Que es una realidad. Claro. Miguel Ángel Tadeo: ¿la delincuencia organizada hace necesarias las empresas de seguridad privada? No creo, no, la seguridad privada es algo, o sea, la seguridad es una facultad que tiene el Estado, debe brindar seguridad a sus ciudadanos, ¿no? Esa es una de las características fundamentales del propio Estado. Lo que pasa es que la seguridad privada no es que se dé producto de la criminalidad, sino lo que pasa es que los estados es una masa burocrática lenta, que en su proceso de aprendizaje, pues, insisto, cuesta mucho trabajo y de adaptación frente a la criminalidad. Lo que ofrece el privado es un proceso mucho más ágil y decir, ok, yo no tengo que pasar el día haciendo informes, entonces, sobre el informe policial homologado.
yo puedo estar estudiando a la criminalidad en los siguientes pasos. Entonces te puedo ayudar a entender los siguientes pasos mientras tú haces el informe de policial homologado. ¿Me explico? Entonces ahí se hace necesaria la conjunción seguridad privada con Estado. Pero lo más importante, creo que lo más importante a mi juicio, es academia con Estado. Creo que donde se hacen las principales reflexiones no es en la seguridad privada, sino en la academia, en espacios como estos, donde la autoridad tendría que aprovecharlos para decir, perfecto, ¿no? Pues esto, veamos con la OEM este tema específico y que nos ayude a investigar esto que no podemos hacerlo. Yo creo que, insisto, más importante que la seguridad privada sería la academia. Ok. Bueno, estamos llegando al límite, pero tengo todavía 3 preguntas que le voy a dar lectura para no dejarlo. Hay algunos comentarios, pero nos vamos directo a las preguntas. Es complicado. Ya no se sabe para quién vale más la justicia desde el lado ético. Nos queda claro, si abusando los unos contra los otros, ¿quién ganará? La pregunta, ¿la Procuración de Justicia realmente podrá reformarse? Pues yo creo que sí, ¿no? Soy un entusiasta de que es posible reformar la seguridad, la inteligencia y la procuración de justicia. 3 disciplinas que son distintas. O sea, porque hay capacidad, porque hay gente muy preparada en este país. Creo que puede haber voluntad, creo que hay recursos, con todo respeto, no somos un país súper pobre que no pueda invertir en esto. Entonces yo creo que se puede hacer. El tema pasa por esa voluntad política, creo yo, porque material hay para poder hacerlo de mejor forma. Ok. Olivia Aguilar nos comenta, mi duda es por qué la delincuencia organizada tiene mejores armas que el mismo ejército. ¿Cómo combatir a los delincuentes si no tienen el armamento adecuado y la preparación para enfrentarlos? Como justamente lo que comentabas del funcionario de la Ciudad de México. Sí, eso es importante aclararlo. No es que la delincuencia tenga mejor armamento que un ejército. Probablemente que la policía sí, porque tanto las Fuerzas Armadas como la policía están limitadas para el uso de cierto tipo de armamento. Pero si yo saco un avión de la Fuerza Aérea, pues es una mejor arma que cualquier Barrett 50, ¿no? Lo que pasa es que por el uso de la fuerza, yo no puedo utilizar una fuerza mayor porque soy autoridad. No puedo utilizarlo, pues, mi calibre 20,000, ¿no? Para hacerlo. Imaginemos que pongamos una de las patrullas interoceánicas de la Secretaría de Marina Armada de México y desde ahí les disparemos, ¿no? Eso podríamos hacerlo. Lo que pasa es que está restringido por eso. Y no se trata de decir, pues que la autoridad, pues que dispare con lo que tenga. O equipar a los criminales, porque lo vimos con el tema de Ayotzinapa, pues tú le puedes dar a la policía municipal rayos láser, ¿no? Y pues ¿en dónde terminan esos rayos láser? Van a terminar en manos de los criminales. Entonces, es algo complejo. Yo creo que lo que tienes que hacer es, más que darle unas mejores armas de bala contra bala, darles mejor información, para que cuando lleguen, pues hoy el conflicto moderno ni siquiera pasa por hacerlo, por llevar tantas balas, ¿eh? O sea, los que ganan los conflictos modernos ganan porque tienen más información que el otro. Entonces, yo sé que ahí me están esperando 5, entonces llego con 15 y listo, voy, los atrapo y me los llevo. No llego con 5 esperando a ver qué me va a suceder y entonces, pues a ver, saco metralleta y me pongo a disparar como un loco. Eso no funciona, ¿no? Ok, correcto. Daniela Santiago, estoy de acuerdo con que las instituciones juegan un papel fundamental para el combate de la delincuencia organizada. Sin embargo, ¿qué papel jugaría la criminología para minorar la delincuencia? Bueno, la criminología como ciencia, por supuesto, pues tiene un papel muy importante en entender los fenómenos modernos del comportamiento criminal. El criminal evoluciona y el criminal evoluciona en varios aspectos, no solamente en sus formas de operar, sino en las formas de ocultar lo que obtiene. Y entonces creo que la criminología tiene que estar a la vanguardia de eso, tiene que estar pensando no como pensaría la autoridad, sino pensando como pensaría el delincuente, tratando de entender esas formas perversas para aplicarlos a métodos de estudio que nos lleven a decir, bueno,
tengo estas herramientas, entonces puedo enfrentarme a esa criminalidad moderna. Si hoy la criminología sale a decir, oye, pues es que lo que importa es que paremos a este policía aquí y que haga rondines de 8 de la mañana a 8 de la noche, pues el criminal ya mutó del espacio físico al espacio virtual con los cibercrimen, entonces pues, no va a servirte de nada, ¿no? La criminología tiene que entender esas nuevas formas de operar. Ya no solamente es el espacio físico, sino es el espacio virtual. Nada más con esto concluyo. Recordemos que existen 5 esferas de confrontación en el ámbito criminal. Existe, por supuesto, la tierra, ¿no? O sea, aquí en la calle me asaltan, pero también existe el mar, donde opera el criminal. Existe también el aire, ¿no? O sea, puede haber pirotería aérea, pero existe también en el espacio, pero también existe en el ciberespacio, ¿sí? Esa 5ª esfera de confrontación la tiene que entender el criminólogo moderno. A partir de, pues que el criminal, insisto, va avanzando, entonces tú tienes que mejorar tu entendimiento de esas 5 esferas de confrontación para que puedas hacer mejor tu trabajo. En el plano físico, pues si hay muchos delincuentes, levantas tu barda de tu casa de 2 metros, la pones a 15 metros y listo. Pero en el plano virtual, pues no te sirve de nada, o sea, no hay algo físico. Entonces, ¿cómo construyes seguridad ahí? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Perfecto, y de hecho muy, muy de la mano con lo que acabas de comentar, tenemos nuestra última pregunta, comentario de Oscar Sánchez. Los ataques cibernéticos, como fue a instituciones bancarias, Pemex, Secretaría de Economía, Conducef, el SAT, se podría decir que ya estamos ante una delincuencia organizada cibernética, con una estructura de inteligencia eficaz, o sea, que va muy de la mano con lo que acabas de decir. Sí, es una excelente pregunta. Por supuesto que el criminal ha evolucionado. Existen en el ciberespacio, existen 3 tipos de criminales. El cibercriminal, que ese llega y se roba tus datos, ¿no? Ese es el que hoy atacó la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y llega, se roba tus datos y esos datos los vende a otros lados. Existe el hacktivista. Es un criminal que lo hace por diversión, o sea, es un niño de 12 años que se mete a su computadora y decide bajarte la página de internet, ¿no? No obtuvo nada, pero simplemente el placer de decir, miren lo que hice, ¿no? Y existe también el ciberterrorista, el que lo hace por un objetivo político. Y ese, por ejemplo, te va a afectar tu planta hidroeléctrica para que no funcione de forma correcta y entonces se inunde un lugar, ¿no? Entonces hay que entender que el criminalidad, o sea, el crimen, aunque sea en el ciberespacio, tiene distintas motivaciones. Y el cibercriminal pues, se atiende de una forma, pero al ciberterrorista se debe atender de otra forma, ¿no? Perfecto, muy bien. Así es, muchísimas gracias, querido Francisco. Creo que con esto terminamos nuestra ponencia del día de hoy, de este web. Quiero agradecerte y agradecer obviamente a todos nuestros invitados por este tiempo en donde compartimos conocimiento, experiencias, formas de ver las cosas que hoy en día, en esta actualidad, estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchísimo tiempo, gracias por el tiempo a todos. Les recuerdo que tenemos una cita aquí en los jueves de WEM, todos los jueves a las 8 de la noche. El próximo 16 de julio vamos a hablar de la usurpación de identidad digital, un poco más de la mano de esto que estábamos hablando para término de este tema, en cuanto a todo esto de los crímenes cibernéticos que hoy en día existen, ¿no? Entonces, Francisco, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la web y, por supuesto, a los presentes. Gracias por sus preguntas y pues a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien. Saludos a todos.